Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Jesús y Juan Bautista. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta, este es el hombre de quien la Escritura dice: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra del Señor. Cuando Juan Bautista estuvo en la cárcel, posiblemente no solo sufrió la oscuridad de la celda, sino también la oscuridad del corazón. Oscuridad que lo inclinó a dudar de que Jesús fuera el Mesías anunciado por los profetas. Posiblemente esta duda surgió porque Jesús mostraba una actitud diferente a la que él esperaba del Mesías. Efectivamente, en su predicación, Juan había delineado la figura del Mesías como la de un juez severo. En este sentido, había hablado con rudeza al pueblo, exigiendo un cambio radical de vida. Hablaba de la ira inminente, del hacha puesta ya a la raíz del árbol que no da frutos. Sin embargo, Jesús hablaba con dulzura, con bondad, no hacía distinciones entre justos y pecadores, entre buenos y malos, sino que los aceptaba a todos. Mientras que Juan Bautista tenía una vida ascética en el desierto, Jesús comía con recaudadores de impuestos y con pecadores. Ante la pregunta de Juan el Bautista, que si era Jesús el que tenía que venir o tendrían que esperar a otro, la respuesta que Jesús envía a Juan Bautista a través de sus emisarios no se basa en palabras. Jesucristo prefiere referirse al testimonio ofrecido por sus obras, deseoso sobre todo de persuadir y de suscitar la fe.
posiblemente con la intención de que Juan y todo el pueblo vea en él no solamente al Mesías anunciado por los profetas, sino vean en él al Hijo de Dios. Jesús vino a traer la buena noticia a los pobres y marginados y a demostrar que el Dios vengador, justiciero, eternamente enojado, más bien había sido invención de los hombres y no de la Escritura. Jesucristo vino a hablarnos de Dios, que es el Padre amoroso, que no quiere el castigo y es rico en misericordia. Asimismo, Jesucristo elogia la misión de Juan al anunciar que él era un hombre fuerte y recio, un verdadero asceta, un profeta hecho de hierro, forjado en el desierto, aguantador y templado por la austeridad. Jesús reprocha a la gente de su generación: ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Palabra del Señor. La expresión de Jesús: les tocamos la flauta y no bailaron, les cantamos canciones tristes y no lloraron, hace referencia a la generación de los tiempos de Jesús, compuesta por personas a las que todo les parecía mal, con nada estaban de acuerdo. Aquella generación tendría que haber descubierto la justicia y la conversión predicada por Juan el Bautista. Asimismo, deberían haber descubierto la misericordia y la bondad encarnadas en Jesucristo, que se acerca a los pecadores. Jesucristo nos propone una actitud más positiva y sana, es decir, dar a cada momento y a cada lugar su valor. Jesús recrimina a las ciudades incrédulas. Entonces, Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaún, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra del Señor. El deseo de Dios es salvar a la humanidad, pero el problema es que a menudo los seres humanos quieren dictar las reglas de la salvación. Esto ocurre con los pobladores de Corosaín y Betsaida.
ciudades que, si bien tenían escuelas superiores de religión, no habían acogido el Evangelio. Por ello, al recriminarlas, Jesucristo hace alusión a Tiro y Sidón, dos ciudades paganas maldecidas por los profetas y que luego fueron destruidas. Asimismo, los habitantes de Capernaum, ciudad en la que residía Jesucristo, rechazaron sus enseñanzas, causando un gran dolor en su divino corazón. Jesús elogia a los sencillos. En aquella ocasión, Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer». Palabra del Señor. Las palabras de Jesús. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los sencillos. Revelan a los destinatarios de su mensaje, es decir, la gente sencilla. La buena nueva que trajo Jesucristo es el amor. Y el amor se recibe si se tiene un corazón humilde, un alma de niño. Estos son rasgos típicos de los sencillos, de los pobres, que no se sienten dignos de nada y todo lo esperan de Dios. Los de corazón sencillo son capaces de escuchar el sonido de Dios, son capaces de percibir los colores de su amor y se sienten atraídos por Él. Carguen con mi yugo. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos invita a cargar con su yugo. El yugo, en el lenguaje figurado, es la soberanía o el dominio que ejerce alguien poderoso sobre otros más débiles. Por consiguiente, el llevar un yugo es una imagen de la esclavitud. Los judíos en el Antiguo Testamento solían llamar carga a la enseñanza divina contenida en la ley. En el Nuevo Testamento, estas enseñanzas son catalogadas como cargas pesadas que los maestros de la ley imponían al pueblo. El Señor Jesús invita al pueblo a seguirlo y a reemplazar las cargas pesadas y el yugo inflexible impuestas por los maestros de la ley por la carga liviana y el yugo suave, que son figuras de su doctrina. También hoy el Señor Jesucristo nos llama a los agobiados por llevar pesadas cargas, representadas por las preocupaciones, las enfermedades, la falta de trabajo, la soledad, la desesperación, y nos llama
para hacernos descansar al decirnos: venid a mí, los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Mensaje. Querido hermano, querida hermana, el Señor nos invita a ser sencillos y humildes de corazón, confiar plenamente en su doctrina y en el poder de su amor. Que el Señor te bendiga.